Dios les bendiga en el nombre del Señor, y en esta ocasión tenemos otro tema súper interesante. Cuando declararon los judíos que los gitanos eran judíos, que se les podía considerar judíos. Vamos a hablar de esto, es un tema interesante. Por favor, no dejes de ver este vídeo, pero antes suscríbete a mi canal. Es en YouTube, Televisión Amistad. Si está viendo este vídeo en TikTok, TikTok no permite que sea muy largo. Entonces, para verlo completo, tienes que ir al canal de YouTube, Televisión Amistad, y suscríbete. Dicho todo esto, vamos a hablar de algo muy interesante. A España llegaron los gitanos egipcianos, grecianos y boevianos, pero no son los únicos. Observamos que hubo otros gitanos con otros nombres distintos. Aunque todos, cuando llegan a España, se llaman egipcianos, pero sin embargo, en otros países no los llamaron iguales, y a estos gitanos se les llamaba antiganoi. Los gitanos antiganoi son gitanos, 100%, aunque algunos digan que no. Estos gitanos antiganoi se les llamó con diferentes nombres que estoy mostrando ahí ahora en la pantalla, y eran grupos distintos a las bandas de los egipcianos, boevianos y grecianos, que también los antiganoi llegaron a España. Lo que ocurre que se han asimilado y se han mezclado con los demás gitanos. Ahora, quiero decir que aquí está el asunto súper interesante. La Enciclopedia Judaica dice que los antiganoi se les puede considerar judíos. Ustedes saben que muchos gitanos, la mayoría, muchos de nosotros, tenemos el gen de los levitas. Y precisamente los libros que estoy mostrando en la pantalla, que son muchos, pero muestro solamente algunos, cuando hablan de los antigoine y dicen que estos eran los romaní, que también estoy poniendo fotografías de los gitanos antigoine, porque en Grecia todavía hay gitanos. Bien, pues en estos libros que estoy mostrando, lo que nos informan es que estos antiganoi pertenecían a una secta de los melquisedianos y que eran cristianos, entre comillas, y también eran judaizantes, y que sobre todo guardaban la ley de Moisés en cuanto a guardar el sabbat, en cuanto a los alimentos, en cuanto a no mezclarse con los gentiles, y que eran muy, pero que muy estrictos. También es verdad que nos dicen que los mezclaban con brujería. Otros dicen que parte de estos antiganoi que eran samaritanos, ¿verdad? Pero todo parece indicar que estos antiganoi no solamente eran de una sola estirpe o tribu, sino que posiblemente podía haber varias, pero todos eran judaizantes. Al mismo tiempo que creían unos que Melquisedec era Cristo y otros creían que era el Espíritu Santo, pero que eran muy estrictos. Por eso la Enciclopedia Judaica dice que a estos antiganoi se les puede considerar judíos. Así que no solamente tenemos egipcianos, grecianos y boevianos, sino que luego tenemos a los antiganoi, que se llamaron con los nombres que estoy mostrando ahí en la pantalla. Otros dicen que los antiganoi
también son húngaros, los gitanos húngaros. Y es posible que sea así, pero que no solamente son húngaros, sino que también cuando llegan a España se cruzan con los gitanos nativos de aquí. También quiero decir que son distintos a la banda del rey Sindel, del duque Miali, del duque Panuel y del duque András. Todos, tanto los Antiganoi como las bandas del rey Sindel, todos vienen del Imperio Bizantino, ya que estaban huyendo de nuevo de los musulmanes. Hay datos que dicen que los Antiganoi estaban en el siglo VIII en el Imperio Bizantino, un dato que es tremendo. Luego, entonces, esto significa que los gitanos no salieron en el año 1000 de la India, porque ya estaban antes. Yo creo que la mayoría de gitanos no estuvo, ni siquiera pasó por India, y que la mayoría vino de Egipto, aunque no niego que algunos gitanos pudieran venir de India, de pasada, no que eran nativos de allí, sino que allí estuvieron posiblemente algunos siglos hasta que fueron perseguidos y marcharon. Pero mi opinión particular es que la mayoría, especialmente el gitano español que viene de las bandas del rey Sind, del duque Miali, duque Peniel y duque András, no vienen de la India, sino que estos salieron de Egipto se fueron a la otra parte del Imperio Bizantino y de allí emigraron a Europa y llegaron a Alemania, y de Alemania llegaron a Barcelona, parte de ellos, el 9 de junio del 1447. Otra de esas bandas fueron para Rusia y otros se quedaron en Alemania. Así que esto lo que nos está indicando que dentro de los gitanos hay muchas tribus distintas. Como yo sostengo que los gitanos somos las tribus perdidas de Israel. Ahora quiero repetir que los gitanos Antiganoi son gitanos. Dicho por la historia, realmente los datos que hay indican sin duda alguna que son gitanos. Tienen sus diferencias porque todos los gitanos que vienen a España mantienen sus diferencias. Los grecianos, los egipcianos y boevianos tienen algunas diferencias, pero todas las leyes y costumbres son similares. En el idioma también es similar, aunque debo decir que posiblemente algunos tenían más pureza que otros debido a los países por donde pasaron cada uno. Y en algunos casos unos se perdieron más y otros menos. Hay quien quiere darle mucho argumento a que el romaní es el verdadero idioma, ¿verdad? Y el verdadero idioma se perdió en todos, tanto en los calós como en los rom, porque al pasar tantos años por diferentes lugares, muchas palabras se perdieron. Sin embargo, debo decir que aún dentro de todo eso, tanto en uno como en otro, tenemos palabras hebreas, palabras puras, hebreas, que están ahí. Otros sabido que han querido añadir palabras del sánscrito, del marathi, gujarati y del hindi, yo no sé cuántos idiomas, le han metido palabras que nunca jamás existieron en el caló romaní. Y Paul Messler y Julia Otvar lo denuncian en su libro, que añadieron palabras. Y Juan de Dios Ramírez Heredia igualmente lo dice con claridad extrema en un vídeo que hizo diciendo que en el 1972, cuando se reunieron en Londres, entonces acordaron de hacer un alfabeto nuevo y quitaron palabras de allí y añadieron de allá. Lo dice con mucha claridad. Y no sé cómo... Desacuerdos. Eso era impensable antes de entonces. Primero, crear una comisión de estandarización de la lengua gitana. Nos dimos cuenta, todos los que estábamos allí, que aunque todos los gitanos se entendían, unos hablaban de una manera, otros hablaban de otra. Había que crear algo que nos unificara. Hombre, vamos a quitar esto de aquí, vamos a añadirle esto, para que sea más fácil que todos los gitanitos se entiendan. Años después, en el Congreso de Varsovia, incluso llegamos a tener estandarizado el alfabeto. Y la primera cosa que se tomó fue crear en París, en la Universidad René Descartes de París, la Universidad número 5, un instituto de investigación de la lengua gitana.
Y no sé cómo hay gente por ahí que anda diciendo todo lo contrario, cuando el propio fundador, uno de ellos, Juan de Dios Ramírez Heredia, lo dice con claridad. Y estos que dicen que el romaní es puro, no estuvieron, esos que lo han estudiado recientemente, pero ya un idioma corrompido. Pero el problema está en que ellos lo quieren hacer ver como el bueno. Ahora, yo no estoy en contra de que, por el hecho de entenderse entre todos los gitanos del mundo, haya podido haber modificaciones para entenderse, de acuerdo, pero no me lo vendan como que eso es algo original, porque no lo es. Así que bueno, termino diciendo que los gitanos antiganoi son gitanos que los judíos, y la enciclopedia judía dice que se les puede considerar judíos, ¿verdad? Y otra cosa más, para terminar. Cuando los gitanos llegan a Europa y vienen del Imperio Bizantino, no eran cristianos católicos. Lo que ocurre que por causa de la Inquisición, ellos se hacen pasar por cristianos, eran cristianos, pero un poco raro, como he dicho, pero en esta ocasión, cuando llegan a Europa, se hacen pasar por cristianos católicos. Los antiganoi y los demás gitanos no eran idólatras, no adoraban las imágenes, eran iconoclastas, que eran en contra de las imágenes. Pero cuando llegan a Europa, obligados por la Inquisición, cambian el chip y comienzan a decir que son peregrinos en favor de la fe cristiana, pero no eran católicos. Eso está completamente asegurado. Además, que se sabe, porque aún todavía hay gitanos que no comen alimentos inmundos, porque aquellos gitanos que fueron a países donde la Inquisición no era muy fuerte, ellos siguieron sin comer alimentos inmundos. Los que vienen aquí a España y algunos países de Europa, incluidos los judíos, todos comen alimentos inmundos, porque si no lo comían era una señal de que eran judíos. Entonces todos comen alimentos inmundos, vamos, pero cerdos y de todo, para hacer ver de que ellos no lo eran, para que no los mataran. Es que el asunto es fuerte, porque algunos critican y murmuran, pero ya me gustaría a mí verlos, a estos que critican, verlos ahí en la Inquisición, a ver qué hacían. Así que todos estos datos nos indican, ¿verdad?, con total seguridad, que los antigoine son gitanos, antiganoi, y además que son judíos. El Señor los bendiga.